con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Hoy volviendo a tocar un tema que ya vimos en la primera parte, que era ya vimos en el mes de marzo. Y con el mismo invitado, que es ni más ni menos que mi amigo el general Blas Piñar. Sí, es un tema realmente interesante y que es digno de continuarse. En marzo pasado empezamos a hablar del Ejército Rojo que se había fundado pues hace 100 años, a principios de 2018, y cuyo gran jefe fue Trotsky. Hasta que el fascista Trotsky. Porque luego fue acusado de fascista también. Bueno, pero si es que aquí todo el mundo que disiente del Imperio Progre es acusado de fascista. Hasta Juan Luis Cebrián y Felipe González son fascistas. Bueno, lo fueron en su momento, para que no vamos a engañar. Bueno, y entonces empezamos a hablar del Ejército Rojo, de cómo se funda, cómo nace, cómo vence a los blancos, cómo intenta invadir Europa y es parado por el mariscal Pilsudski delante de Varsovia, y después toda la situación, su intervención en la Guerra Civil Española y por supuesto su gran intervención en la Segunda Guerra Mundial, y hasta ahí llegamos, ahí nos quedamos en 1945. Ahora con el general Piñar vamos a tratar de llegar hasta la disolución de este ejército, el que nos daba pesadillas por la noche, querido Javier, pero contra el que siempre luchaba y vencía James Bond. Sí. Entonces, hay que ver cómo son los anglosajones, cuánto les debemos, sobre todo cuántas películas. Oye, y hay algunas que están incluso bien, algunas de esas películas. General Piñar, bienvenido, esta es su casa. Bueno, yo muy a gusto estoy, como siempre. Haciendo muchas veces doblete. Viene por la mañana, por la tarde, cuando se le llama. Sí. Bueno, el general Piñar es un asiduo de Una pica en Flandes. Sí, es un programa específico sobre temas militares que nunca faltan porque aunque el ejército español sea el gran ausente de la vida española, no sabemos si existe o no en muchas ocasiones, pero bueno, sigue teniendo su importancia, o la debería tener como institución nacional, además cuya misión es precisamente el garantizar la existencia de España como nación. Me consta que ese programa, Una pica en Flandes, es muy escuchado entre la actual cúpula militar. No sé si para aprender o para hacer seguidismo en los temas que ustedes Bueno, ya lo veremos. Los frutos nunca son inmediatos, sino que hay que dejar que pase el tiempo para que teóricamente desaparecidos bajo tierra, pero luego florezcan el día de mañana. General Piñar, nos habíamos quedado en el año 45, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el papel que juega el Ejército Rojo a partir de este momento? Bueno, un ejército rojo que se ha transformado enormemente a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, era un ejército revolucionario, hecho para llevar la revolución dentro de los territorios rusos de la Unión Soviética, pero que se ve involucrado de una manera directísima en una guerra mundial en la cual, para salir triunfadores, tienen que renunciar de alguna manera a este sentido de ejército politizado, de ejército revolucionario, para convertirse otra vez en un ejército patriótico. Entonces hay que apelar a la gran Rusia, a la madre patria, para que el pueblo ruso se incorpore con ardor a defenderse de la invasión alemana, como así sucedió. Entonces, ya digo, sufre una enorme transformación, de tal manera que el ejército del año 45 no tiene casi nada que ver con el ejército de antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un ejército que se ha transformado, y se ha transformado materialmente, por supuesto. La gran capacidad de producción de Rusia, en este caso detrás de los Urales, con el apoyo logístico del ejército norteamericano, le dio unas capacidades militares totalmente desconocidas hasta la fecha. Pero es que además, como llevó el gran peso de la Segunda Guerra Mundial, el ejército que gana a base de bajas propias la Segunda Guerra Mundial es el ejército soviético. Pero claro, esto le implica de una manera totalmente distinta en la configuración, digamos, estratégica mundial después de la Segunda Guerra. Me gustaría añadir un matiz a lo que ha dicho el general Piñar sobre el papel del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Es que hace unas semanas entrevisté al historiador inglés Anthony Beevor, porque había venido a España a presentar su último libro, que era con motivo del aniversario de la batalla de Arnhem, la película que hemos visto todos, Un puente lejano, y le pregunté precisamente por lo que ha tocado Blas, que es
O sea, ¿qué ejército o qué fuerza militar o qué coalición es determinante en la victoria sobre el eje, que luego acaba siendo solo Alemania, en la Segunda Guerra Mundial? Y él dijo que sin ningún género de dudas la Unión Soviética, o sea, que el 80% de las bajas alemanas en Europa se causan en el frente oriental. Ahora bien, él decía que eso no lo habría podido desarrollar el ejército soviético, Stalin, sin el apoyo, por un lado logístico, de los norteamericanos, que enviaban suministros a través del norte de Finlandia, la península de Kola, Murmansk y el puerto de Arcángels, y también a través del estrecho de Bering y por la línea del transiberiano. Y también decía que fueron muy importantes los planes de bombardeo anglosajones sobre Alemania, que eso obligó a la Luftwaffe a centrarse en el frente occidental, dejando desguarnecido el frente oriental, con lo que el ejército rojo tuvo siempre una superioridad aérea muy, muy importante. Por otro lado, decía Anthony Beevor que que la única manera, en su opinión, que tuvo Hitler de ganar la guerra en el frente oriental era habiéndola convertido en una guerra civil dentro de la propia Unión Soviética, tal como según él planeó o ofreció, elaboró un plan el coronel Stauffenberg, que luego implicado en el atentado contra Hitler, que era levantar a los ucranianos contra Moscú. O sea, poner a 1 millón de ucranianos el uniforme alemán. Pero, decía Beevor en una entrevista que se puede consultar por los lectores que estén interesados en Libertad Digital, y decía, claro, Hitler era tan racista, odiaba tanto a los eslavos, que no iba a admitir jamás que los ucranianos llevasen el uniforme alemán. Sí, evidentemente la Segunda Guerra Mundial provocó reacciones tanto los ejércitos occidentales, el ejército del eje y también el ejército ruso. De hecho, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, volvemos un poco al punto de partida. Ha sido suprimido el poder de Alemania, ha sido vencida, derrotada, exterminada, perseguida, se hacen los juicios de Nuremberg, pero salen los protagonistas que estaban antes de la Segunda Guerra Mundial, por un lado Occidente y por otro lado la Unión Soviética. Una nación que ha salido fortalecida no solo políticamente, se ha impuesto ya definitivamente el comunismo. Hasta entonces había dudas de que si estaba firmemente, enraizado dentro del territorio ruso, pero aquí sale totalmente. O sea, este recurso al ejército patriótico que se defiende de la invasión extranjera ha calado tan hondo en la sociedad rusa que ya es totalmente, indudable que el comunismo se ha asentado. Y esto da lugar a que el ejército patriótico recupere un nuevo sentido de ejército revolucionario, pero ya un ejército revolucionario menos dirigido hacia el interior, como estaba hasta entonces, y más dirigido hacia el exterior. Ahora había que tratar de cortar la expansión, capitalista de Occidente, sobre todo en el tercer mundo, el llamado tercer mundo, y había que oponerle también una fuerza de carácter militar, a veces no con un enfrentamiento directo y en otras sí, como pasó en el caso de Corea, como pasó en esos conflictos que se sucedieron a la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos con un protagonista no exactamente igual que el que había combatido en la Segunda Guerra Mundial, sino con una, postura inicial diferente y con una recuperación del aspecto revolucionario que había tenido que dejar como olvidado para poder ganar la guerra a los alemanes. Bueno, se da una paradoja, y es que Stalin consigue lo que habían planeado Lenin y sobre todo Trotsky, que es llevar al ejército rojo al interior de Europa. Como hemos dicho hace un momento, es Pilsudski el que para esa expansión militar, esa expansión imperialista revolucionaria a las puertas de Varsovia, creo que es en 1920. Y luego el ejército rojo se tiene que dedicar a aplastar al pueblo ruso que no acepta, o al pueblo ruso, o a los pueblos que se sentían a gusto bajo el dominio de los zares, como lo quedamos denominado. O sea, hasta los años 30 hubo en Asia partidas, del ejército blanco, o sea, de contrarrevolucionarios, de combatientes contra el comunismo. Y entonces en el 45 ya tenemos al ejército soviético en Berlín, en Varsovia, en Praga, en Sofía, hasta en Viena tenemos. Y a partir de este momento Stalin se pone a desarrollar una gran armada, que era lo que le faltaba en ese momento, y también a buscar obtener armamento nuclear.
Bueno, el tema del lanzamiento de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, desde luego abre un nuevo aspecto en los enfrentamientos de carácter militar. Que la iniciativa la tomó Estados Unidos está clarísimo, que además la tomó de hecho. O sea, no fue un experimento, no fue una ostentación, no fue una amenaza, sino que fue una aplicación directa sobre población civil de la bomba nuclear totalmente desconocida. Evidentemente, no había que ser muy inteligente para saber que inmediatamente Rusia iba a tratar de conseguirle el mismo armamento, porque si no le colocaba en un desequilibrio muy fuerte. De hecho, cabe pensar que precisamente el lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón no fue para que se rindiera Japón, que ya tenía perdida totalmente la guerra, no fue para que se rindiera Alemania, que ya la había perdido la guerra, sino que fue precisamente para amedrentar a la Unión Soviética. Era el objetivo, digamos, psicológico. Y por eso, de alguna manera, visto ya con la perspectiva que nos dan los años, aunque nosotros hemos vivido en una formación donde todo lo soviético era lo malo y todo lo occidental era lo bueno, tenemos que ver objetivamente que el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fue una amenaza descarada sobre esa nación que había ganado la Segunda Guerra Mundial y que, aunque tenía su carácter expansionista, sobre todo de carácter revolucionario, pero evidentemente por parte de los Estados Unidos y sus aliados occidentales también tenían sus ambiciones de expansionismo, no solo en Europa, sino sobre todo en África, en América del Sur y sobre todo también en la parte del Asia, del Asia insular, en Indonesia, en Malasia, como luego se vio en Vietnam, todas estas zonas, en Afganistán. O sea que ahí se estaba iniciando una tercera guerra mundial solapada, pero tremendamente dura, y que costaría, si empezamos a sumar la cantidad de bajas que han tenido estas guerras, sumarían un número superior que las bajas causadas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se habla de Guerra Fría, lo fue en Europa, pero es que no lo fue, como has mencionado, Blas, no lo fue en el resto del mundo. O sea, en Asia, en África, en Sudamérica, el Caribe y la cuenca del Pacífico, ahí fue muy caliente. Sí, y tanto. Hubo batallas, no iba a decir escaramuzas, no, hubo batallas entre el ejército rojo y el ejército chino, el ejército popular chino, una vez que Mao conquista el poder. Sí. Bueno, las corrientes dentro del comunismo internacional o internacionalista eran las de los prorrusos y los proschinos, aunque había otras corrientes internas de enfrentamiento y, como sabemos, entre la izquierda, cuando se enfrentan a matar. Entonces hubo enfrentamientos muy duros y todo esto iría o repercutiría de alguna manera en el desarrollo del ejército de la Unión Soviética. O sea, al ver que no solo era expansionista en el sentido de establecerse en África, de establecerse en Sudamérica, de apoyar a Cuba en el movimiento de Fidel Castro revolucionario, sobre todo antinorteamericano, sino también en otros muchos sitios había una competencia con China, una tremenda competencia. Los chinos también estaban empezando a expandirse y bueno, el comunismo era la doctrina que ellos de alguna manera favorecían, pero había también un sentimiento de nación china que se enfrentaba al sentimiento de nación rusa, porque al final lo que mueve a la mayoría de los hombres a combatir y a morir es el sentimiento nacional, la defensa de lo suyo, de lo propio, que empieza por la familia, la religión, la patria, y esto es lo que mueve, y a la larga se van superando las diferencias ideológicas, pero no se superan estos enfrentamientos más básicos. O sea, ¿tú crees que el patriotismo constitucional no mueve a los soldados a dar su vida, no? Absolutamente para nada. Hablamos del patriotismo constitucional y nos tenemos que reír porque es tan ridículo, como hablábamos esta mañana también de hablarse de que eres constitucionalista. Eso es una majadería absoluta. Ser constitucionalista es una majadería. Es como ser legalista, que esa palabra sí que está bien empleada, el que se atiene a la letra concreta de la ley y la defiende por encima del auténtico sentido de la justicia. Eso se llama legalista, como en plan despectivo, y sin embargo constitucionalista parece que es una cosa excelsa. Es una ridiculez. Bueno, ya sabes lo que se dice, ¿no? Al indiferente la legislación vigente. Exactamente. Volvamos al año 1948, que es cuando se puede fijar
de manera cronológica el nacimiento de la Guerra Fría, con el cerco de Berlín por parte del Ejército Rojo, que Berlín había quedado dentro de la zona de ocupación de Alemania asignada a la Unión Soviética, pero dividida entre las tres potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, más Francia, que da vergüenza mencionarlo como entre los vencedores de la Guerra Mundial, después del ridículo que hicieron. Y también en el año 48 se produce el golpe de Praga. Un poco después, la URSS hace detonar su primera bomba nuclear y ya estamos. O sea, ¿cómo se llega a esta fase? O sea, ¿por qué crees tú que Stalin decide dar ese paso en el año 48 de seguir expandiendo su poderío cuando era el país más destrozado de la Segunda Guerra Mundial, el país en Europa con más bajas? Hubo muchos más muertos en China en la Guerra Mundial, de lo que no se suele hablar. O sea, ¿por qué Stalin da ese paso? Bueno, tenía su lógica. La Unión Soviética era un territorio amplísimo, en gran parte despoblado, con unas riquezas, digamos, básicas de minas y de producción de cereales importantes, pero muy poco industrializado, y la industrialización que había era con mucha ayuda occidental. Necesitaba de alguna manera asegurar fronteras por un lado hacia Occidente, creando los regímenes comunistas en aquellos países fronterizos, y necesitaba también esa población, esa sociedad más industrializada, mejor preparada culturalmente, incorporarla a ese poderío soviético que si no estaba muy cojo. Sin esta base iba a ser muy difícil sus proyectos de extensión de la revolución soviética en África, en Asia y en Sudamérica. Entonces era indispensable, pero no nos olvidemos, era también preventivo. O sea, Occidente, el poderío de Estados Unidos con sus aliados, con Inglaterra, con la Francia esta vencedora, estaba empujando mucho. O sea, que yo me quiero poner en el lugar de los rusos del año 1948, y es para tener miedo de lo que iba a hacer Occidente, porque se creían y estaban, digamos, utilizando la victoria en la Segunda Guerra Mundial para erigirse ellos como auténticos vencedores, cuando los que hemos dicho que sufrieron el mayor número de bajas y el mayor desgaste fueron los rusos. Entonces, esto que nos lleva, realmente se crea antes la OTAN que el Pacto de Varsovia. No lo olvidemos, que eso es muy importante. O sea, no fue una iniciativa de los soviéticos crear el Pacto de Varsovia para defenderse, para atacar a Occidente. No. Primero se crea la OTAN, y en respuesta a la creación de la OTAN se crea el Pacto de Varsovia, en el que engloba una serie de países, lo mismo que había hecho Estados Unidos con sus aliados occidentales de Europa, crear una organización militar para oponerse principalmente a la Unión Soviética. O sea, que esto nace desde ambas partes, no únicamente desde la Unión Soviética. Hombre, hay una diferencia, y es que en Occidente, la Unión Soviética tenía una quinta columna, que eran los partidos comunistas, sobre todo el francés y el italiano, y eso no existía en Europa Oriental. Ahí no había elecciones, no había partidos libres, organizados, habían sido convenientemente aniquilados. Eso es clarísimo, y lo vamos a ver a lo largo de los años de la llamada Guerra Fría. La labor del comunismo en las retaguardias occidentales fue muy importante, sobre todo en países como Italia y Francia, donde los partidos comunistas fueron tremendamente fuertes. Pero no hay que olvidar, porque no se habla tanto, que Occidente o los Estados Unidos jugaban también con una cosa que a la larga es más importante, que es el bienestar material de las poblaciones. Entonces ellos estaban minando, y toda la política de Occidente fue de alguna manera ir bloqueando económica, financiera y comercialmente a la Unión Soviética, para que todo esto repercutiera en la vida de la población y al final, como acabó pasando, se derrumbara el sistema. Eso es lo que hizo el presidente Reagan con su iniciativa de defensa estratégica. Él lo remató, y además lo dijo de una manera explícita. O sea, vamos a entrar en una competencia que ellos no puedan resistir, pero esto no hubiera sido posible si no se hubiera realizado desde muchos años antes. O sea, aquí no llovía por casualidad, sino que se había provocado esa lluvia, y se había provocado haciendo este tipo de cerco comercial, económico, financiero, en todos los aspectos. Precisamente la manera de tratar de abrirse de la Unión Soviética fue la creación, de que ya se ha hablado, Pedro, de esta flota que realmente no tenía. Ellos se sabían un gran espacio continental rodeado por mares, y que en estos mares dominaba sobre todo los Estados Unidos, que ya se habían encargado de hacerlo muchos años antes. O sea, la llegada
con la independencia de Filipinas, la llegada de los Estados Unidos a Filipinas, que se quedan con las Filipinas, no fue producto de la casualidad. Ellos estaban rodeando ya a ese futuro gran país, que ya lo era, con los zares, que era Rusia y luego la Unión Soviética, ya estaba lanzando en Asia y además rodeando su salida hacia el Pacífico, que era muy importante. Bueno, y sustituyen a la Armada Británica, que la pobre se desfonda. O sea, a partir de esos años, durante el gobierno de Clement Attlee, a partir del 45, comienza el repliegue del Imperio Británico. O sea, tienen que abandonar porque no tienen dinero, porque Churchill había arruinado el Imperio Británico en sus planes de aplastar a Alemania. Tienen que retirarse pues del mandato de Palestina, tienen que retirarse de la India y tienen que empezar a abandonar su imperio, cosa que a Churchill, que en ese momento estaba en la oposición, le desesperaba. Pero es que estaban totalmente endeudados. No deja de tener su gracia que ahora ya llevan años los presidentes norteamericanos echando en cara a los países europeos que no contribuyan suficientemente a la defensa de Occidente a través de la OTAN. Bueno, cuando fue los propios Estados Unidos los que fueron desmontando los ejércitos nacionales europeos de forma directa o indirecta. Ellos primero se erigen en los más importantes y una vez que se saben que no tienen competencia dicen, bueno, pero ahora ustedes tienen que participar con sus presupuestos, con sus soldados, para los grandes intereses que ellos manejan a través de la OTAN. Evidentemente ya sabemos a servicio de quién está la organización del Tratado del Atlántico Norte. Yo solo quería mencionar, Blas, que vamos a ver, la Unión Soviética también tiene una incompetencia productiva. O sea, el comunismo sirve pues para forjar un credo político expansionista, un credo político que es muy duro, capaz de tomar el poder, instaurar una tiranía, un despotismo, machacar a la población, pero es que el comunismo, que a fin de cuentas establece que todo es economía y que la fuerza principal que mueve la humanidad es la economía, fracasa de una manera estrepitosa siquiera en la producción de alimentos en la Unión Soviética para su propio pueblo. Tú te acordarás, Javier, que hemos hablado de este artículo que escribí yo, del que estoy modestamente muy orgulloso, que era cómo Rusia pasa de exportar cereales en la época de los últimos años del zar Nicolás II a importarlos, y eso es pues por la nacionalización, la colectivización de la tierra que hace Stalin a sangre y fuego. Es uno de los motivos por los que se crea el Ejército Rojo, pues para expropiar, confiscar a los campesinos sus cosechas y dárselas a las ciudades, esto a principios de los años 20, y luego para aplicar la colectivización. Pero es que después, incluso en los años 60 y 70 y 80, la Unión Soviética tiene que importar alimentos del occidente decadente y burguesote, incluso de la Argentina, de la junta militar y demás. O sea, que es que eran malos hasta para eso. Eso sí, tenían un ejército y una tecnología asombrosa, la segunda del mundo después de la de Estados Unidos. Yo quería hablar de eso, el tema del adelanto tecnológico de la Unión Soviética respecto a Occidente, sobre todo respecto a los Estados Unidos, con el lanzamiento del Sputnik y esa primera bomba, ¿no? Sí, hubo un desarrollo tecnológico importante desde las cosas más sencillas, el fusil Kalashnikov, que todavía se sigue utilizando en todos lados, que es incombustible porque funciona en todas las situaciones, y en la lluvia, en el barro, con la nieve, con el calor. Es un fusil extraordinario. Oye, como decía Clint Eastwood en esa película que hemos visto todos, El Sargento de Hierro, el arma favorita de nuestro enemigo. Sí. Hace un sonido característico al ser disparado. Bueno, luego el tema del desarrollo, los famosos organillos de Stalin en la artillería, en los lanzacohetes, o sea que hubo en los propios aviones, los carros de combate. Realmente la Unión Soviética desarrolla un armamento en su momento muy importante. No, perdona, Blas, quiero que nos expliques un poco que ese armamento, ese desarrollo tecnológico de la URSS también se produce en la Guerra Civil Española. O sea, los tanques y los aviones, cazas y bombarderos que envía Stalin a España, al camarada Negrín, son mejores que el armamento que recibe Franco de alemanes e italianos. Pero bastante mejores. El dominio de la aviación roja inicialmente fue clarísimo, precisamente por esta capacidad muy superior de los aviones, pero exactamente en los carros de combate pasaba lo mismo. El blindaje alemán e italiano era ridículo. En las ametralladoras, las famosas MAS, y todo esto, el nivel tecnológico fue bueno
antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente acabada la Segunda Guerra Mundial también tuvieron una tecnología, digamos, punta. Luego sufrió un deterioro y se desinfló, y esto tal vez fuera como consecuencia de la penuria económica general del país y una falta de entusiasmo. Este entusiasmo patriótico que el Ejército Rojo había inculcado dentro de la población se va desinflando, porque ven que las misiones ya no son de la defensa del propio territorio, sino son misiones en el exterior, en países que desconocen, porque si no es nada grato para ningún europeo ir al África en las condiciones de tipo sanitario, de climatología, desconocimiento de las costumbres y tal, para ellos pasaba exactamente igual o incluso más, porque estaban menos acostumbrados a las salidas al exterior. Entonces el Ejército Rojo, el ejército soviético de los años 50 y 60, va acumulando un desgaste progresivo en cuanto al autoconvencimiento de que están haciendo algo por la propia Unión Soviética. Entonces ya esto es la parte, digamos, moral o espiritual, pero también la situación económica hace que el desarrollo tecnológico vaya quedándose rezagado respecto al desarrollo tecnológico de Occidente, que tienen algunos, digamos, actuaciones punta como el lanzamiento del Sputnik y tal, es cierto, pero que tal vez iban buscando más lo propagandístico que lo real. Bueno, como el caso de Yuri Gagarin, o sea, el primer ser humano que sale de la Tierra y orbita en torno a nuestro planeta, pues esto fue en el año 60 o 61. Sin embargo, los Estados Unidos en esta carrera espacial coge la delantera y antes de que acabe la década, como había prometido Nixon, ponen un hombre en la Luna. Sí. Yo aquí, la verdad es que, como digo, con la perspectiva de los años, yo no sé si esta adelantamiento tecnológico de cara a la opinión pública se produce realmente, o es que Estados Unidos, Occidente, dejan que tome la iniciativa la Unión Soviética para asustar un poco a la propia población occidental, que estaba siempre con el San Benito de que vienen los rusos, porque en Europa se temblaba ver las divisiones acorazadas soviéticas penetrar en el resto del territorio europeo no ocupado ya por ellos. Realmente era una amenaza. Entonces, como yo cada vez veo que la explotación del miedo ha sido un sistema político que ha dado mucha renta, yo no sé hasta qué punto Gagarin y el Sputnik fueron parte de esta, decir, oye, que nos van a dominar desde el espacio, y entonces así justifican esa inversión enorme que se hizo en Estados Unidos para adelantar a la Unión Soviética en la exploración del espacio y concretamente de la Luna. Sí. Otro asunto por el que te quería preguntar, hablábamos de la Armada, es que enseguida la Unión Soviética, aparte de amenazarnos con bombardearnos desde el espacio, nos amenazaba, y las divisiones militares de tanques cruzando el Elba, pues también amenazaban con los submarinos con armamento nuclear, con los misiles estos nucleares. Menuda capacidad tecnológica tuvieron. Sí, había esta capacidad tecnológica, era importante, pero yo vuelvo a repetir que creo que de alguna manera intencionadamente exagerada. Porque cuando llegaban a situaciones reales de confrontación directa o indirecta, ya no se producía esta superioridad del armamento soviético. O sea, era más bien teórico. ¿Puedes poner algunos ejemplos de estos choques militares calientes en los que se veía que la tecnología soviética era vencida por la tecnología occidental? Todo lo que era el enfrentamiento sobre todo en África, en Sudamérica o en la guerra de Vietnam, estaba claro que había un enfrentamiento a veces directo y a veces indirecto de lo que era Estados Unidos y la Unión Soviética o China, que luego hablaremos del papel de China en todo este desarrollo armamentístico y nacionalista, nunca mejor dicho. Pero evidentemente hubo muchas confrontaciones y ahí, independientemente de que el combatiente fuera claramente ruso o estadounidense, que en algunos casos lo fue, como en el caso de Vietnam, pero ahí lo que se estaba volcando era la capacidad militar, no solo en armamento, sino también en organización y en estrategias o formas de combatir, que en eso desde luego siempre estuvo mucho más adelantado la Unión Soviética. O sea, donde sí reconozco una superioridad es en el planteamiento estratégico de los conflictos.
Ellos sabían enlazar con la población, con sus necesidades, endemonizar más, digamos, lo que era el imperialismo de Estados Unidos, olvidándose del imperialismo soviético. Eso lo supieron explotar magníficamente. Por eso ganaron en Vietnam, por eso ganaron de alguna manera en Corea, porque no dejó de ser un éxito, por eso ganaron en Cuba y ganaron en muchos sitios, por la explotación, digamos, y la adecuada utilización de las estrategias del conflicto. Ya no llamemos solo de guerra, sino estrategias del conflicto. O sea que la guerra de propaganda era donde vencía la URSS a no solo planteamiento, sino la manera de enfocar la guerra. O sea, había que poner a Batista como un gran tirano, que seguramente lo era, no vamos a discutirlo aquí ahora, pero con muy pocos hombres, con 4 ideas y con el aprovechamiento de un Sierra Maestra con pocos combatientes y unas técnicas de combate determinadas. Es decir, en una columna donde van 50 hombres hay que tirar siempre al primero, y así conseguirás que nunca nadie vaya al primero, con lo cual no avanzan. Con estas pequeñas, digamos, procedimientos de tipo subversivo, ideológico, guerrillero, desestabilizador, las acciones contra la policía, todo esto, los planteamientos estratégicos de la guerra fueron mucho más acertados que los de Estados Unidos, que siempre estaban a la defensiva, u Occidente. La misma, digamos, colonias francesas, inglesas en África siempre estuvieron a la defensiva de una actuación promovida desde la Unión Soviética de independentismo, que tampoco veía mal Estados Unidos, como todos sabemos. Perdona, no sé si has leído, Blas, El americano impasible, el americano tranquilo, de Graham Greene, y ahí se describe muy bien lo que tú has contado, porque es una novela que yo recomiendo también a nuestros lectores para que puedan comprender el enfrentamiento entre Oriente y Occidente, entre la URSS y Estados Unidos, y lo que has mencionado de que la mayor capacidad soviética de planear, como has dicho, el plan estratégico. La estrategia. El planteamiento estratégico, claro. O sea, el protagonista es un periodista inglés, o sea, es el asunto de Graham Greene, que está en la Indochina francesa y ve cómo se va desmoronando el poder de los franceses, y vienen los norteamericanos con unas ideas absolutamente demenciales, absurdas, que las trae este americano impasible, que es un asesor de la embajada, de que van a construir una democracia a la occidental en Vietnam, con un partido socialdemócrata, un partido, vamos a decir, de derechas, y hasta un partidito liberal que haga de bisagra. Sí, ese es un planteamiento, bueno, que se ha repetido a los años de la Guerra Fría y que les ha dado un magnífico resultado a los soviéticos. Y desde luego la punta de lanza luego a la hora de asesorar, de dirigir y de armar a estos movimientos, digamos, subversivos, nacionalistas, independentistas y tal, era el Ejército Rojo, que por eso digo se fue transformando, ya no en un ejército solo de las divisiones que había en Europa, que lo seguía siendo, sobre todo en los países occidentales de la Unión Soviética, de primera línea, pero el resto del esfuerzo principal se volcó hacia el exterior. Bueno, hay dos preguntas en una, ¿no? Primero, ese invento que fue el de los países no alineados, que yo creo que era una excusa, no sé si os acordáis, estaba la India, estaba Yugoslavia, Egipto, Yugoslavia, yo creo que Egipto también estaba, eran estos países no alineados. Indonesia también. Y esa responsabilidad que tenía la Unión Soviética, y por ende esas guerras en Oriente Próximo, como las guerras Israel-Egipto, los Altos del Golán, la guerra de los 6 días. Sí, que ahí se ve la superioridad tecnológica y militar sobre el terreno de Estados Unidos. Bueno, eso es un tema que hemos tocado, el de Israel. Israel ha sido la confrontación, digamos, más duradera durante los años, y lo sigue siendo, la existencia del Estado de Israel en contra de los palestinos y de las repúblicas árabes de alrededor, y está claro quién mantenía a unos y a otros. Entonces ahí se ha puesto de manifiesto que realmente la tecnología para un país tan pequeño, con tan pocos habitantes como es Israel, cómo ha podido mantenerse a pesar de que la mayoría de la población era anti-israelita y que además tenían el apoyo de la Unión Soviética, y a pesar de todo Israel se ha consolidado como nación y como potencia. Entonces ahí, por eso digo que muchas veces la superioridad soviética en tecnología y armamento ha sido un poco mitificada para justificar las grandes inversiones o las actuaciones de derrotar del arma atómica al propio Estado de Israel. Hay que justificarlo de alguna manera. Tenemos que crear un enemigo muy malo
para justificar nuestras propias perrerías, vamos a llamarlo así. La única manera de justificar la perrería, igual que había que poner muy mal a Japón y a los japoneses, que eran todos malísimos, para poderles tirar la bomba atómica, se dieron cuenta que a pesar se habían pasado un poco y a partir de ahora no. Hay que preparar mucho más el terreno, crear un enemigo malísimo, para justificar todos nuestros gastos, todas nuestras limitaciones de libertad de nuestros países aliados, y llevarlos por un camino determinado. Bueno, algo así también hace Napoleón para justificar la penetración en España y en otros países. Hay que llevar la libertad, la revolución, la modernidad. Eso es, y a mis hermanos, como reyes, a esos sitios tan atrasados como España y Rusia, y hay que liberarlos pues de los frailes y de los popes. Bueno, entonces en la libertad, la democracia, hace falta alguna palabra llamativa y demasiado ensalzada para justificar cualquier tipo de tropelía, pero yo voy a destacar eso, el crear un enemigo absoluto, al que hay que exterminar como sea y que justifique cualquier cosa. Incluso la guerra del espacio, la competencia por el espacio, había que justificarlo. Por eso vuelvo a decir que lo del Sputnik no fue casualidad. No fue un adelantamiento de la tecnología soviética, sino que fue algo de alguna manera, si no consentido, pues sí, muy bien recibido, porque justificó luego la inversión, la famosa guerra de las galaxias de Reagan, pues tenía que tener una justificación. Si no hubiera habido un Sputnik, seguramente nadie hubiera admitido esas grandes inversiones para crear este dominio del espacio. Bueno, también es que los norteamericanos habían trasladado a la sociedad civil los adelantos tecnológicos, militares. Internet se crea con un programa militar. Parece ser que el aluminio también aparece o se descubre dentro de los programas Apolo militares, el microondas. En cambio, eso no era capaz de hacerlo la Unión Soviética, en parte porque no tenía la presión, vamos a llamarla, del mercado, de la economía capitalista, y podían ponerse a gastar dinero sin cuento, hasta que, claro, pues por ejemplo, las divisas que venían por el petróleo se acabaron cuando el petróleo se desploma en los años 80. Claro, pero eso nos pone de manifiesto una vez más, por si no fuera más que suficiente, que la revolución se justifica por sí misma, no por el, digamos, por el pueblo, no por las conquistas, sino es que necesitan que siga habiendo necesidades, porque si no la revolución deja de tener razón de ser, que es lo que les ha pasado un poco en España, cuando se les ha acabado, si en este momento la población vive bien, entonces nos tenemos que inventar otro tipo de antagonismos, de enfrentamientos, de diferencias para justificar la revolución. Ellos sí que tienen una revolución que se alimenta a sí misma. La revolución continua. Claro. Y entonces llegan a la conclusión llegan a la conclusión de que Franco sigue gobernando España. Claro. Bueno, los no alineados, yo creo que es un papel también, es la excusa perfecta, la coartada perfecta para dar cobertura a los regímenes soviéticos crucificados, ¿no? Es que entra dentro del planteamiento estratégico de la política revolucionaria de la Unión Soviética. O sea, había que utilizar a aquellos países que de alguna manera no querían o no les convenía en determinados momentos marcarse en el plano ni occidental ni oriental, pero utilizados a favor siempre de los orientales. Ese planteamiento, estratégico de la Guerra Fría lo hizo muchísimo mejor la Unión Soviética. Pero ya lo digo, en el fondo yo ya no sé si consentido de alguna manera por Estados Unidos. Yo me gustaría decir una vez más, no la primera, que en Estados Unidos hay que distinguir cosas: la población norteamericana, el pueblo norteamericano, el cual se le ha utilizado en su patriotismo, en su desinterés, en su generosidad muchas veces, y luego los que rigen la política norteamericana, que les importa un bledo Estados Unidos como les importa un bledo el resto de las naciones. Lo que pasa es el poder mundial. Entonces, desgraciadamente, la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, no defiende solo sus intereses, sino que defiende los intereses mundiales. Lo que pasa es que tratan de hacerlos coincidir con los intereses de Estados Unidos, aunque muchas veces sean totalmente contrapuestos. Hablábamos de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, es totalmente absurda desde el punto de vista de nación de primera potencia mundial, en meterse en el avispero de Afganistán, donde además no había nada de interés. No fue el auténtico colapso, donde habían fracasado los ingleses, donde habían fracasado los rusos, que estaban más cerca, los rusos estaban al lado, y fracasaron, y tú que estás muy lejos, que no tienes nada que ver con ese mundo, ¿por qué se meten en ese avispero? Pues es inexplicable. Entonces, y a pesar de todo, hay que reconocer que han sabido superar esa dicotomía entre dirigentes y pueblo que hubo en la guerra de Vietnam, la han sabido reencauzar, y actualmente el pueblo norteamericano justifica mucho más
la guerra de Afganistán que la guerra, o la de Irak, que la guerra en Vietnam. Esa, bueno, pues ya vimos lo que eran las universidades, lo que era la juventud, lo que era tal, en total dicotomía. Y eso en Estados Unidos actual existe todo lo contrario. Un apoyo total en intervenciones tan desmesuradas, no digamos ya en Etiopía, cuando se han metido en estos berenjenales, Somalia, Mogadiscio y tal, estos fracasos tan tremendos, Bueno, ahí está. Sí, quizás se deba este cambio de dirección a que quienes protestaban en las universidades norteamericanas en los años 60 contra Vietnam ahora están en el poder. Efectivamente, como el amigo Clinton. Bueno, los amigos Clinton, sí. Bill y Hillary. Sí. Dos por especie de uno, se decía. Hay una cosa. Hemos comentado el tema de Afganistán, pero la intervención rusa o soviética en Afganistán ¿puede ser el punto de inflexión de la debacle definitiva? Hombre, fue una de las manifestaciones de que el Ejército Rojo estaba haciendo aguas, evidentemente. De todas maneras, se ha demostrado por los hechos que Afganistán es un territorio tremendamente difícil para cualquier ejército, aunque esté en plenitud, porque el ejército de Estados Unidos intervino en plenitud y además apoyado por la mayoría de los países occidentales, entre ellos España. Y bueno, el fracaso ha sido absoluto, mucho mayor incluso que el debacle soviético. Lo que pasa es que aquí se ha aumentado mucho, que ellos fracasaron y nos han puesto las figuras de Rambo derribando helicópteros soviéticos y tal, pero es que la cantidad de aviones y de helicópteros que han derribado los mujahidines allí norteamericanos es incontable. Entonces, es una muestra de que algo estaba cambiando y sobre todo es una muestra también de una cosa muy importante, que es el enfrentamiento primero directo y luego ya indirecto de liderazgo dentro del mundo comunista. Está pasando de Rusia a China. Lo que pasa es que una China que con el paso de los años ha aprendido mucho de los errores soviéticos, que a pesar de las grandes lagunas que hay en el desarrollo humano dentro de la propia China, donde hay zonas de total miseria y de pueblos oprimidos, pero están dando una imagen, sobre todo al exterior, de las grandes ciudades, de las grandes empresas capitalistas ahí ubicadas, de la producción de todo tipo de productos, lo cual ha favorecido la creación de un nuevo ejército rojo. Ahora que no hay ejército rojo en Rusia, porque hay un ejército nacional ruso, ahora resulta que tenemos un ejército rojo en China. Lo que pasa es que es un rojo, digamos, anaranjado. Anaranjado, que no le quita capacidad operativa, ni mucho menos, sino todo al contrario, pero que sí que pone una sonrisa. Bueno, la sonrisa, yo alguna vez lo he comentado, que en el último desfile del ejército ruso en Moscú, los soldados cuando pasaban delante de la tribuna sonreían. Entonces, claro, son imágenes que rompen un poco. Oiga, un soldado desfilando no puede sonreír. No puede estar sonriendo. Va en contra de esto. Sí. Es como si un centinela está todo el día sonriendo y tomando una copa. Pero esto, a nivel propagandístico, el ejército chino lo ha hecho muy bien. Entonces, trata de disimular, pero está desarrollando un armamento sin esta propaganda que tuvo en su momento el ejército soviético y con una aceptación por parte de Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente está teniendo, las grandes empresas están teniendo también grandes beneficios en China. Sí. Bueno, es que el ejército, China tiene el segundo presupuesto militar más grande del mundo. Bueno, el de Estados Unidos es mucho mayor, pero el chino es el segundo, por encima de la Rusia de Putin. Y aquí el malote es Putin. Es Putin, claro. Curiosamente, te acordarás, Javier, cuando entrevistamos a Josep Piqué antes del verano para hablar de su libro El mundo que nos viene, él decía que lo cuenta en su libro y nos lo contó también a nosotros, que en China se está viendo, en su opinión, que el Partido Comunista es más una excusa que un elemento determinante de la vida política. O sea, que en China está volviendo el nacionalismo o el imperialismo chino con mucha más fuerza que el comunismo, que es, digamos, una cobertura. El Partido Comunista es digamos, como lo fue a otra escala la Liga Comunista Yugoslava, un medio para controlar la sociedad, más que un medio para dirigir la sociedad. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que China, al final nos queda la duda. China es la civilización más antigua del mundo. O sea, Mao quiso cargarse todo eso, destruyendo a través de la revolución cultural, destruyendo el culto de los antepasados. La batalla de los 4 años. Pero es que eliminar todo eso es muy difícil. Pero no nos confundamos. También Grecia
es el origen de nuestra civilización, y la Grecia actual no tiene absolutamente nada que ver con la Grecia clásica, digamos. Son naciones, culturas totalmente diferentes. Lo han arrasado, lo hemos arrasado, pero no tiene nada que ver. Lo que pasa es que lo han arrasado los turcos. Los turcos, bueno, bien, pero históricamente ha sido arrasado. Entonces, yo tampoco tengo unos conocimientos sobre la cultura china para saber qué es lo que hay de la China histórica con la China actual. Lo que sí está claro es que el ejército chino está en un desarrollo importante. Es un ejército rojo, sigue siendo un ejército comunista. Lo que pasa es que hoy día el comunismo no sabemos si está o no al servicio del gran capitalismo. Parece ser que sí, sobre todo en China. Entonces, al final, el ejército de Estados Unidos, cuando ya están teniendo excusas de que ya no tienen capacidad, de que disminuyen sus presupuestos, a mí no me extrañaría que el próximo, digamos, elemento armado internacional para imponer el poder mundial sea el ejército chino. Utilizado por el gran capitalismo, porque claro, tiene en primer lugar una población enorme, con lo cual es un ejército tremendamente numeroso, con una disciplina férrea, de verdad, no como la de los países occidentales, y con una capacidad más de ejecución milimétrica de las órdenes recibidas que hoy día no tiene ningún ejército occidental. O sea que ese ejército actuando es digno de tener no respeto, sino auténtico pavor. Auténtico pavor. Entonces hay que saber a servicio de quién va a estar ese ejército, porque ellos no hacen amenazas, aunque tengan tendencias de carácter nacionalista de la Gran China y tal, sino en todo lo demás, desde el punto de vista financiero, económico y tal. Están en una convivencia de enamoramiento con el gran capitalismo occidental. Entonces, esto es muy sospechoso. Bueno, nos quedan algo más de 10 minutos, algo menos de 10 minutos, y te quería hacer un par de preguntas, Blas. Primero, en los años 60 es cuando empiezan a aparecer, con motivo de la gran descolonización en África, se acelera mucho la salida del derrumbe de los imperios coloniales europeos. En los años 60 empiezan a aparecer asesores soviéticos en el continente, y también aparece como carne de cañón los cubanos de Fidel Castro. O sea, en Angola, en Mozambique. Es que Cuba pagaba todos los suministros que recibía de la Unión Soviética en sangre de los cubanos, y practicaba un imperialismo. Pero oye, en Angola los cubanos logran vencer al ejército sudafricano, que no era moco de pavo, en una batalla de blindados muy famosa. Y demás, ¿cómo lo explicas? Aquí hay dos aspectos. Primero, es una manifestación clara de que el ruso o el soviético en misiones en el exterior perdía muchas capacidades. El tema del idioma, de las costumbres, claro, no es lo mismo moverse dentro del gran territorio de la Unión Soviética que irse al África. En el África estaban un poco fuera de sitio, o sea, se les veía y se les distinguía. Por eso la Unión Soviética tiene que recurrir a países como Cuba para que ellos hagan de carne de cañón, porque sabe además que desde el punto de vista humano, a pesar de que son todavía civilizaciones diferentes, pero el cubano puede estar mucho más cerca, sobre todo en países donde la colonización había sido portuguesa, tenían muchas más similitudes. Luego su capacidad de actuación a nivel estratégico, como he dicho antes, era muy superior a lo de los propios rusos. Eso por una parte. Segunda parte, esa combinación del material soviético, que era el que empleaban los cubanos allí, y la capacidad de actuación humana del soldado cubano, de origen cubano, en la propia África, les da muy buenos resultados. Por eso, bueno, pues Angola está como está. Fue una guerra tan dura, tan terrible, hubo tantísimo. Son de esas guerras olvidadas también, sí. De las más duras. Y además el origen de la situación, de la situación actual de África, con tantas riquezas, con tanta capacidad, con tantos años de dirigentes africanos formándose en Oriente y en Occidente, porque hay que ver los que pasaron por la Universidad Lumumba. O sea, gente capacitada, digamos, desde un punto de vista técnico. Y sin embargo se sigue tratando de vaciar África, sacando a los jóvenes africanos y trayéndoles como emigrantes de mano de obra barata, para dejar sin dirigentes a la propia África. Que esto es el gran clamor, para mí lo más importante, como si no fuera poco importante la gran riada de inmigrantes en Europa para sacarle de su cultura, de su tradición, de su historia, sino que además estamos vaciando África de los próximos dirigentes o de sus actuales dirigentes africanos. Sigue gobernando Dos Santos. Quiero decir que parece que no pasó
pasó nada, ¿no? O sea, en el bloque socialista, digamos, la mezcla adecuada de funcionamiento militar es tropas cubanas con armamento soviético. Sí, en este caso les dio un magnífico resultado. En Etiopía también. Sí. Además, hay que de alguna manera sacar consecuencias. Si en la guerra de España acudieron a las brigadas internacionales, lo cual era una mezcla, y se dio cuenta que eso no daba resultado, porque la mortalidad, las deserciones que hubo dentro de la brigada internacional, a pesar de ser, digamos, unas unidades totalmente ideológicas, con lo cual tendrían que tener un fervor tremendo, se dieron cuenta que no, que era mejor instrumentalizar naciones, en este caso Cuba, para utilizar a sus soldados, pero ya que los enviara un Estado establecido sobre una nación como era la cubana. Entonces, esta mezcla fue realmente eficaz. ¿Por qué no dio más resultados? Porque ya empezaba la crisis de la Unión Soviética por dentro, y más que crisis material, empezaba la crisis de convencimiento ideológico de que aquello era bueno realmente para el país, y entonces había dudas internas sobre si exportar la revolución era lo mejor que había que hacer, y si no hay una conciencia clara de que la revolución es buena, es muy difícil exportar. Es que gastaban un dineral la Unión Soviética. Claro, el desgaste era tremendo económico. Bueno, hablando de esa crisis moral e ideológica vacía de contenido, el golpe de Estado contra Gorbachev, esto ya fue la escenificación total de que el Ejército Rojo se estaba desmoronando. Sí, porque le faltaba la cohesión patriótica, como decimos siempre, que es lo que sirve a un ejército nacional. Por eso decimos que las fases que pasó el Ejército Rojo Soviético fue el Ejército Revolucionario, el Ejército Patriótico de la Segunda Guerra Mundial recupera el carácter revolucionario, y este carácter revolucionario lo va de alguna manera carcomiendo desde dentro, y llega un momento en que hay una desconfianza hacia los dirigentes políticos, que en este caso eran los dirigentes del Partido Comunista Soviético, claro. Y entonces llega un momento en que el ejército dice: aquí a qué estamos jugando, qué es lo que defendemos. La revolución en el exterior ha sido un fracaso en muchos sitios, pesa Afganistán, pesa muchas cosas, y entonces hay una desconfianza absoluta hacia la dirigencia política, cuando siempre el Ejército Rojo había sido, digamos, la mano derecha de la revolución, evidentemente. Entonces había perdido ese papel. El desgaste interno había sido suficiente para separar el Ejército Rojo de la revolución. Y ya para mandarse, bueno, quizás era en el eje más bien chino, norcoreano, quizás Corea del Norte sea la conciencia que ahora mismo no tiene China, ¿no? Su conciencia ideológica, su pureza. Posiblemente, y el hecho de su mantenimiento de este régimen tiene que tener una razón de ser, no existe por casualidad. Entonces hace falta tener una conciencia que le diga a China: oye, que vuestro origen sigue siendo la Revolución Roja. Sí. Te quiero preguntar, Blas, para mí una de las grandes equivocaciones de lo que queda del ejército, cuando se desmorona la Unión Soviética, parte del Ejército Rojo pasa a depender de la nueva Rusia independiente, se lo reparten las repúblicas que van naciendo y demás, y el nuevo ejército ruso, que sigue siendo Ejército Rojo, se mete en Grozny por la rebelión chechena, y ahí hay una matanza tremenda. O sea, cómo el ejército de soviético a ruso comete semejante error de meter tanques y unidades de infantería en una ciudad enemiga cuando tenía la experiencia de Berlín del año 45. Porque esa es la gran dicotomía que hay en este ejército. El ejército patriótico planteaba las cosas con grandes divisiones que defendían territorio, pero sin embargo ellos habían ejercitado sobre todo el tipo de guerra subversiva. Entonces se da la contraposición. Los que toman las decisiones militares en ese momento creían más en el ejército patriótico, porque se creyó que esto era un tema de lucha patriótica, y entró con los carros de combate, cuando ellos, entre los propios que se levantaban contra las autoridades de Moscú, estaban impregnados de estas acciones de carácter subversivo, de guerra revolucionaria, que se había demostrado en el tercer mundo que era mucho más eficaz. Bueno, pues se volvió a demostrar que ante los grandes ejércitos de divisiones y tal, una guerra de tipo revolucionario, sobre todo en las grandes poblaciones, tiene muchísimas posibilidades de éxito. Y bueno, pues de esas lecciones que tenemos recientes es que no aprende ni el propio ejército español. Nosotros no estamos preparados para este tipo de guerra en las grandes poblaciones ni nada. Seguimos mandando nuestras unidades militares a unas
unos enfrentamientos teóricos contra una Rusia de Putin, que tiene unas divisiones, que tiene una aviación, todo de carácter, digamos, regular, y hemos esquivado el tipo de guerra irregular, que es la que se ha impuesto cuando somos, además, uno de los que tenemos mayores conocimientos doctrinales sobre la guerra irregular gracias a nuestra guerra de la independencia. Eso es lo que está pasando en Ucrania, la guerra irregular, que la llaman proxy ahora, claro, o 3.0. Es que en esto de crear nuevos nombres y nuevos eso para enturbiar más la mentalidad somos clarísimos, pero al final son 4 conceptos claros los que hay que tener, y lo que importa es la voluntad de vencer. Pues fundamental en la guerra, y aquí se ha perdido la voluntad de vencer porque estamos en otros camparaches. Es que se habla de la paz y de una paz en el extranjero como muy difusa, pero nunca se habla de conceptos patrióticos, ¿no? Nada. No hay tiempo para más. General Piñar, ha sido un placer como siempre tenerla aquí, rematando esto que habíamos empezado, y me ha parecido interesantísimo, rematando el nacimiento y el posterior desarrollo del ejército rojo. General, esperamos en otro episodio. Bueno, ya iremos pensando a ver cuál es el siguiente que hacemos. Cuando queráis. Pedro Fernández Barbadillo, remata. Muy bien, pues nos despedimos otra vez con el antiguo himno del ejército de la Unión Soviética, que se sigue manteniendo en cuanto a la música. O sea, lo que ha hecho Putin, o no sé si fue Yeltsin, fue cambiar la letra. No deja de ser curioso, la música es preciosa, ¿verdad? Aquí directamente borramos la letra. Para que no hubiese duda. Nos vamos, volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya en Cita con la Historia.